Hola mundo, en esta entrega tocaremos los dos puntos finales que tenemos en herencia, el modificador Sealed y Abstract. Veremos el modificador Sealed en su doble funcionalidad, cuando es usado como modificador de clase y como modificador de componente de clase. También veremos el modificador Abstract usado en sus dos funcionalidades, como modificador de clase y modificador de componentes de clase igualmente. Por último, veremos las conclusiones. Veamos primero el modificador Sealed. Este modificador se puede usar a nivel de clase y a nivel de componente de clase. A nivel de clase, el uso del modificador provoca que la clase marcada con el mismo no se puede derivar, es decir, la marca como la clase final en una línea de herencia. Normalmente, una clase puede ser derivada como se muestra en la siguiente figura. Ahora bien, si usted coloca el modificador Sealed al definir la clase, como se observa en la figura, si usted intenta derivar la clase, encontrará que el compilador lo impide, indicándole con el error que usted no puede derivar de una clase Sealed o sellada. El uso práctico de este modificador puede ser para evitar que una librería entregada pueda ser modificada por herencia, si es que no queremos que esto suceda. Otro propósito es relativo rendimiento. Una clase sellada es un poco más óptima en tiempo de ejecución al no tener necesidad de analizar su relación con descendientes. El uso del Sealed a nivel de componentes de clases es diferente al uso en una clase. Si bien en una clase usted evita la herencia, cuando lo usa en un componente, el efecto provocado es que el componente deja de ser virtual. Esto es un poco complejo de entender, que deje de ser virtual. No quiere decir que usted no pueda escribir otra implementación del método en una clase derivada. Veamos esto en un ejemplo. Vemos nuestra conocida clase Prospect que implementa el método whoMe como virtual al ser heredada por student. El método es marcado como Sealed. Observe que también lleva el modificador override por ser virtual. Uso del Sealed aquí hace que no será más visto por las clases descendientes como virtual, sino como un método normal. Ahora bien, si queremos cambiar la implementación de este método en clases derivadas de student, lo que sucede es que tenemos que tratar a este método como no virtual y usaremos la palabra reservada new para indicarle al compilador que deseamos sustituir la implementación de este método en la clase. Resumiendo, aquí vemos que el método se comportará virtual en todas las clases padres e incluyendo la clase que lo invoca, y se comportará como un método normal que se puede ocultar a partir de la primera clase que deriva de la clase en la cual el método fue implementado como Sealed. Observemos ahora cómo el comportamiento del programa se ve alterado radicalmente por esta inclusión del Sealed en él. Volvamos a nuestra jerarquía. Observe que el Sealed se aplica en el método de la clase student. Ahora vamos a ver el siguiente programa ejemplo que usa estas clases y el resultado cuando lo ejecutamos. Observe el primer bloque de respuesta en el programa. En el programa principal creamos la variable persona de tipo prospect y primero le asignamos prospect e imprimimos el resultado de invocar whoMe y luego asignamos un student a persona y repetimos el procedimiento. Observe que los resultados son los resultados esperados para un método virtual. El programa ejecuta la implementación del método correspondiente al objeto que instancia la variable en tiempo de ejecución. En el segundo bloque, persona está ocupada ahora por graduate y luego por postgraduate. Si observa la salida, observará que a pesar de ser invocado el método whoMe, se ejecutará la implementación de student. ¿Qué ha pasado? Pues que al ser Sealed el método whoMe en student, el compilador cesa de añadir a partir de ese punto a la tabla de implementaciones del método las implementaciones de las clases derivadas de student. El comportamiento que usted observa es de enlace temprano, pero solo a partir de las clases derivadas de la clase que posee el método Sealed. En el tercer bloque, usted puede ver que el uso de este método en las derivadas de student será el mismo que se observa en el enlace temprano. Aquí asignamos primero a una variable graduate una clase graduate y luego a esa misma variable una clase postgraduate.
Observe, el resultado es que siempre se ejecutará el método asociado al tipo de la variable, en este caso, graduate. Resumiendo, select termina el comportamiento virtual del componente y también a su vez del comportamiento polimórfico de la variable. Pasemos ahora a ver el modificador abstract en clases. Observe que esta clase está marcada como abstract. El modificador se coloca entre el modificador de acceso y la palabra reservada para clases class. Dentro de una clase abstract, usted puede tener o no componentes marcados como abstract a su vez. Normalmente los tiene, si no, no tuviera mucho sentido crear un abstract. Veamos rápidamente las 4 propiedades que se aplican a este modificador y luego pasemos a ver cada una de ellas por separados. Sí que veremos que una clase abstract no puede ser implementada directamente, puede contener métodos o propiedades no implementados marcados a su vez como abstract. Un componente de la clase marcado como abstract es de obligatoria implementación en la clase derivada y los componentes marcados como abstract son implícitamente virtuales, por lo que su implementación tiene que hacerse usando override. Vamos a ver esto ahora punto por punto. Como vimos, la primera de las reglas de una clase abstracta es que, como su nombre indica, es una abstracción, no puede ser implementada físicamente, sino que usted la tendrá que utilizar como base para clases derivadas. Si usted trata de instanciar una clase abstracta, cuando trate de compilar el programa obtendrá un error de compilación y su programa no podrá ser ejecutado. Si una clase abstracta no puede ser instanciada, entonces ¿por qué molestarnos con una y no crear una interfase? Es bien simple la respuesta. La clase abstracta puede tener métodos y clases implementados completamente, al contrario de las interfaces, que solo pueden tener componentes sin implementar. En el caso, vemos que en el ejemplo especie es un método común para todas las personas, como siempre la misma respuesta human. Esto ilustra que nosotros, por ejemplo, podemos crear clases con ciertos comportamientos implementados y solo dejar la implementación de otros en los casos que estos pudieran tener variaciones. Resumiendo este punto, usted no puede implementar directamente una clase abstracta. Una clase abstracta puede contener métodos o propiedades no implementados marcando a su vez como abstract. Una clase abstracta puede tener el siguiente contenido: propiedades normales, propiedades marcadas como abstract. En este caso, estas propiedades tienen que ser simples. Su cuerpo solo puede tener get o set sin ninguna otra instrucción adicional. Debe tener su modificador de acceso. Métodos marcados como abstractos, como se observa, no pueden tener cuerpo con instrucciones, es decir, no pueden estar implementados ni siquiera con 2 llaves vacías, aunque sí puede tener parámetros. Adicionalmente a lo anterior, una clase abstracta puede tener métodos completamente implementados, que pueden ser normales o virtuales. Veremos ahora la funcionalidad del uso de abstract en los componentes de la clase. Lo fundamental, un componente de la clase marcado como abstract es de obligatoria implementación en la clase derivada. Para el ejemplo anterior, si usted deriva una clase prospect de person, usted tendrá que implementar obligatoriamente tanto las propiedades como los métodos declarados abstract en la clase base. Además, los componentes marcados como abstract son implícitamente virtuales, por lo que su implementación tiene que hacerse usando override. Por lo que si observan en el ejemplo anterior, tanto las propiedades como el método implementado usan override en la implementación de las mismas en la clase derivada. Este uso de override es obligatorio, puesto que abstract implica virtual. Como conclusiones a esta clase, podemos llegar que el modificador select aplicado a una clase sella la posibilidad de heredar la clase marcada como tal. El modificador select aplicado a una componente de la clase cambia el componente a no virtual. Los métodos derivados de un método marcado como select no se comportarán virtualmente, por lo que no habrá comportamiento polimórfico en ellos.
Las clases marcadas como abstract no pueden ser instanciadas directamente, aun en el caso que no tengan componentes internos marcados como abstract. Las clases abstract se usan normalmente para implementar comportamientos comunes entre diferentes objetos y dejar otros para que el usuario los implemente. Esto permite crear clases con un tronco común que pueden ser usadas, por ejemplo, como parámetros de un método o procedimiento. Los componentes marcados como abstract tienen obligatoriamente que ser implementados en la clase derivada. Los componentes marcados como abstract son virtuales, por lo que su implementación tiene que ser en la clase derivada obligatoriamente override. Y así llegamos a la última página. La siguiente entrega de esta serie será una clase práctica de este tema, donde podrá ver en Visual Studio ejemplos prácticos de estos conceptos. Por favor, si tiene alguna duda, pregunte. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.